La crónica que se desenvuelve ante nuestros ojos, una trama de intriga y terror, protagonizada por el joven Juan Fernando Hermosa, permanece indeleblemente marcada con caracteres ardientes en los anales de la historia criminal ecuatoriana. Se erige como una de las narrativas más desgarradoras y controvertidas de su época. Una que aún hoy resuena con una intensidad palpable, proyectando su sombra sobre el imaginario colectivo. A comienzos de la década de 1990, una secuencia de homicidios perpetrados con una frialdad verdaderamente espeluznante, desprovista de cualquier atisbo de compasión, en la región septentrional de Quito, dio inicio a una incesante persecución. Una auténtica cacería humana, desplegando todos los recursos disponibles con el único propósito de localizar y aprehender al responsable de tales atrocidades. Apenas transcurrieron unos pocos meses antes de que la nación entera se viera sumida en un asombro mayúsculo, una incredulidad generalizada que trascendió todos los estratos sociales cuando las autoridades convocaron una rueda de prensa de carácter urgente. En este encuentro crucial con los medios, se presentó al presunto autor de los crímenes. Un adolescente que apenas había alcanzado los 15 años de vida, cuya juventud contrastaba brutalmente con la magnitud de los actos que se le imputaban. La pasmosa impasibilidad que Hermosa demostró al narrar, con una minuciosidad escalofriante y un desapego absoluto, la brutalidad inherente a sus actos, capturó de inmediato la atención de todos los medios de comunicación de aquel entonces. Estos, con una justificación innegable ante la desproporción entre su edad y la crueldad manifestada, lo bautizaron de manera unánime como el Niño del Terror, un sobrenombre que se arraigaría profundamente en el imaginario colectivo y perduraría a lo largo de décadas, convirtiéndose en un símbolo ominoso. Su caso, en verdad, trascendió las fronteras del mero suceso policial para transformarse en un profundo y perturbador estudio sobre la génesis y naturaleza de la maldad temprana, así como las flagrantes deficiencias y grietas de un sistema judicial y social que no supo contenerla. La quietud habitual que envolvía la parroquia de Calderón, situada en el sector norte de la majestuosa ciudad de Quito, se vio abruptamente rota en la madrugada del sábado 2 de noviembre de 1991 por un hallazgo que sembró el terror. El cuerpo inerte, desprovisto de vida, de un conductor de taxi, posteriormente identificado como Jorge Aguirre, fue descubierto cruelmente abandonado al borde de un sendero poco transitado, un sitio solitario que amplificaba la desolación de la escena. 2 disparos certeros, ejecutados con una puntería letal, habían impactado directamente en su cabeza, sellando su destino de manera fatal. Su medio de transporte, el taxi que utilizaba para ganarse la vida, había sido sustraído, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche, lo que inicialmente apuntaba a un robo con violencia. A pesar de los esfuerzos denodados y la persistencia inicial de la policía, la investigación no logró encontrar ningún indicio o pista concluyente que pudiera orientarlos de manera efectiva hacia la resolución de aquel misterioso y cruel atentado contra la vida. La ausencia de huellas, testimonios o cualquier vestigio palpable sumía el caso en un velo de incertidumbre y frustración, dejando a los investigadores en un punto muerto, mientras la zozobra comenzaba a extenderse sigilosamente entre la ciudadanía. El temor a lo desconocido se hizo un compañero silencioso en las calles de la capital, presagiando una ola de eventos nefastos. Apenas transcurridos 21 días desde aquel primer y macabro descubrimiento, la tarde del 23 de noviembre, las fuerzas del orden recibirían una nueva y alarmante comunicación sobre un hallazgo que presentaba similitudes inquietantes con el anterior. Esta vez, en el pintoresco y normalmente apacible Valle de los Chillos. Se trataba, una vez más, de otro taxista, cuyo nombre era Aníbal Velasco, quien había sido ejecutado de forma idéntica, con 2 impactos de bala en la cabeza la noche anterior, recreando un patrón que empezaba a generar una alarma interna entre los investigadores. Al igual que en el suceso precedente, él o los perpetradores habían robado su vehículo, añadiendo un elemento de profunda inquietud y confirmando la sistematicidad de los crímenes. En un principio, la brigada de homicidios, inmersa en la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos, no estableció una conexión directa e inmediata entre este nuevo suceso y los subsiguientes que estaban por venir. Esta omisión se debió primordialmente a que el registro del segundo crimen se había realizado en la zona suroriente de la capital, lo que generaba una percepción distorsionada de incidentes aislados y no relacionados.
La distancia geográfica y la ausencia de una visión holística impedían ver el macabro tapiz que se estaba tejiendo, un patrón de violencia que apenas comenzaba a manifestarse, dejando a los habitantes de Quito en una creciente sensación de vulnerabilidad y desprotección. La ciudad, poco a poco, empezaba a sentir el frío aliento del terror. La sombría secuencia de eventos continuaría sin tregua. El jueves 5 de diciembre, otra vida fue truncada de forma violenta, y el cadáver de un individuo, identificado como Giovanni Solorza, apareció sin vida en las inmediaciones de Quito, sumándose a la lista de víctimas. Los expertos en investigación criminal no tardaron en determinar, con base en las pruebas recabadas en la escena, que se trataba de un trabajador del volante, un taxista que, al igual que los anteriores, había sido despojado de su automóvil. Nuevamente, el asesino había escapado llevándose consigo el vehículo, un elemento clave que empezaba a definir el modus operandi del criminal o grupo de criminales. La madrugada del viernes 13 de diciembre, el cuerpo sin vida del taxista Héctor Jaramillo fue descubierto en un área rural de la capital ecuatoriana, exhibiendo una brutalidad aún más acentuada. Presentaba un impacto de bala en la cabeza y otro directo en el corazón, evidenciando una hazaña creciente y un desprecio absoluto por la vida humana. Su vehículo, como en los casos anteriores, no se encontraba en la escena del crimen, lo que profundizaba el misterio sobre el paradero de los coches y los motivos detrás de los robos. Al día siguiente, el sábado 14 de diciembre, la situación escaló a niveles verdaderamente alarmantes, sumiendo a la ciudad en un pánico colectivo. 3 choferes de taxi fueron asesinados a balazos en incidentes que, aunque geográficamente dispersos, presentaban similitudes inquietantes. Las víctimas fueron identificadas como Moisés Freire, Roberto Moya y Gourmet Orellana. Sus cadáveres se encontraron dispersos en las afueras de la urbe y, siguiendo el patrón ominoso ya establecido, sus respectivos taxis habían desaparecido por completo en la penumbra de la noche. Todos habían sido ejecutados con disparos en el pecho y la cabeza. Un sello distintivo, una macabra firma que comenzaba a inquietar profundamente a los investigadores y a sugerir la acción de un único perpetrador o un grupo coordinado. Si te está cautivando esta reconstrucción minuciosa y escalofriante de los hechos, no olvides que tu apoyo es vital. Puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras narrativas que exploran los rincones más oscuros y complejos de la historia criminal. Tu respaldo es esencial para seguir trayendo contenido de calidad como este a tu pantalla. Aunque en aquella época, marcada por una economía volátil y desigualdades sociales, el robo de automotores era una práctica delictiva relativamente habitual en el Ecuador, tales sustracciones no solían culminar necesariamente en asesinatos tan despiadados y a sangre fría. Esta peculiaridad intrínseca a los crímenes, la gratuidad de la violencia más allá del mero robo, hizo que las autoridades policiales percibieran rápidamente la gravedad sin precedentes de la situación, comprendiendo con una claridad perturbadora que se enfrentaban a un escenario sumamente preocupante. Un auténtico rompecabezas de terror que ponía en jaque la seguridad ciudadana. Entre los agentes, en las oficinas policiales y en los corrillos de la investigación, circulaban diversas teorías y rumores, cada uno más inquietante que el anterior. Algunos sugerían con cierto grado de convicción que podría tratarse de delincuentes comunes, pero con una especialización particularmente brutal en el hurto de coches y un temperamento excesivamente violento. Otros, más alarmistas, aventuraban la hipótesis de un grupo organizado de sicarios, actuando con una planificación y frialdad profesional. E incluso se barajaba, con menos entusiasmo pero sin descartarla, la posibilidad de una encarnizada rivalidad entre las diferentes cooperativas de taxistas que operaban en la capital, llevando sus conflictos a un extremo fatal. Sin embargo, en aquel momento crítico, no se disponía de ninguna prueba fehaciente o evidencia tangible y concluyente que pudiera respaldar o dar sustento sólido a cualquiera de estas conjeturas, lo que aumentaba exponencialmente la incertidumbre y la desoladora sensación de desamparo ante una ola de violencia que parecía no tener fin. La carencia de información sólida y verificable obstaculizaba cualquier avance significativo y rápido en una investigación que se tornaba cada vez más urgente. La población, por su parte, vivía en un estado de pánico creciente, donde cada sonido de la noche o cada vehículo que pasaba por la calle generaba una ansiedad latente, transformando la vida cotidiana en una espera tensa. La sombría cuenta de víctimas siguió incrementándose, llevando el miedo a nuevas cotas.
El 16 de diciembre, en otro lamentable episodio, el cadáver del taxista Wilfrido Tello fue encontrado en el sector rural de Pintag, un área que hasta entonces se consideraba tranquila. La víctima había sido ejecutada de un certero y único disparo en la cabeza, una fatalidad que se repetía con alarmante precisión. Y su automóvil había sido robado, replicando una vez más el inquietante patrón que ya se había establecido. La prensa local, por supuesto, se había hecho eco con gran resonancia de esta serie de lamentables sucesos, publicando titulares sensacionalistas que alimentaban la histeria colectiva, y una perceptible atmósfera de temor y aprehensión se extendía velozmente por la ciudadanía. Esta angustia afectaba de manera particularmente cruel a los gremios de transportistas, quienes se sentían directamente amenazados y desprotegidos. No solo se había registrado el asesinato de taxistas, que ya eran un número preocupante, sino que también se sumaban a la lista de víctimas mortales un par de camioneros, quienes fueron abordados y ejecutados de una forma notablemente similar a los casos anteriores, con la misma frialdad y el mismo sello de violencia, lo que sugería una conexión aún más amplia en la mente de los investigadores y expandía el alcance del terror. Al mismo tiempo, otros medios de comunicación, con una voz más marginal pero no menos alarmante, comenzaban a difundir la alerta de que una mano asesina estaba arremetiendo contra la comunidad homosexual en la capital, pues se habían encontrado 3 cuerpos sin vida en los alrededores durante las últimas semanas. Esto añadía una capa adicional de complejidad y horror a la ya difícil situación, haciendo que la labor policial fuera todavía más desafiante, multifacética y urgentemente necesaria. La ciudad de Quito se convertía, día tras día, en un escenario de pesadilla. A pesar de que las autoridades estaban plenamente al tanto de la totalidad de estos deplorables crímenes, inmersas en un dilema de recursos y prioridades, decidieron conceder la máxima prioridad al caso de los taxistas. Esta decisión se fundamentaba principalmente en el hecho de que ya se contabilizaba un total de 7 asesinatos con características similares, un número que por sí solo exigía una respuesta urgente y contundente para restaurar la calma y la seguridad pública. Y aunque tanto la Brigada de Homicidios como el Cuerpo de Policía intentaron, con la mejor de sus intenciones, cooperar y coordinar esfuerzos, sus intentos lamentablemente no lograron avanzar demasiado en el esclarecimiento de los hechos. La falta de una estructura de colaboración efectiva y la burocracia obstaculizaban el progreso. De hecho, todos los peritajes y análisis forenses relacionados con los crímenes se habían realizado de forma precaria, con recursos materiales y humanos insuficientes, y metodologías quizás no del todo óptimas o actualizadas para la envergadura de los casos, lo que resultó en una dolorosa carencia de antecedentes sólidos y verificables, que pudieran coadyuvar de manera significativa a resolver el enigma. Según el testimonio del periodista Héctor Cedeño, quien cubría la Nota Roja con especial atención, los conductores que operaban vehículos de la línea de taxis San Remo parecían ser los más afectados, el blanco predilecto de esta ola de violencia. Todas las víctimas que hasta entonces habían sido registradas, de manera inquietante, conducían precisamente este tipo de coches, lo que llevó a los demás choferes de esa línea a tomar una medida drástica y desesperada. Decidieron limitar su jornada laboral hasta las 18 horas, en vista de que percibían ser el blanco predilecto y vulnerable del escurridizo asesino. Una decisión que reflejaba la desesperación, el miedo insostenible y la autoconservación en un ambiente cada vez más hostil y letal. Si te apasionan las historias que revelan los entretelones del crimen, la justicia y la profunda psique humana, no dejes de unirte a nuestra creciente comunidad. Suscribirte al canal es completamente gratis y te garantiza acceso ilimitado a contenido exclusivo que te mantendrá al filo del asiento, investigando junto a nosotros las verdades ocultas. En su desesperación y en una búsqueda casi febril de seguridad, algunos de estos valientes conductores incluso comenzaron a viajar acompañados por sus esposas. Estas mujeres asumían el rol de copilotos, albergando la tenue y casi ingenua esperanza de que el criminal, de llegar a abordar sus vehículos, pudiera apiadarse de ellos al ver la presencia de una mujer, un ser aparentemente más vulnerable, a su lado. Era una medida extrema, dictada por el pánico desenfrenado y la alarmante ausencia de soluciones efectivas por parte de las autoridades. La ola de violencia, lejos de amainar, seguía imparable y voraz. El sábado 3 de enero de 1992, en el sector de Carcelén, fue encontrado un nuevo cadáver,
confirmando que la espiral de terror no hacía más que profundizarse. Esta vez, la víctima era el taxista Marcelo Sánchez, quien había sido ejecutado de varios disparos en el pecho y la cabeza, mostrando la misma hazaña y brutalidad que caracterizaba los crímenes anteriores. Sánchez se convirtió trágicamente en la octava víctima de esta serie de homicidios que aterrorizaba la capital, y ante la aparente incapacidad de la policía para resolver el caso, la presión tanto de los medios de comunicación, que clamaban con vehemencia por respuestas claras y concretas, como de la ciudadanía, que exigía justicia, seguridad y el fin de la impunidad, comenzó a hacerse evidente, palpable e insostenible. La paciencia de la población se agotaba rápidamente, y la indignación crecía con cada nuevo suceso sangriento, poniendo al gobierno en una situación política y social delicada, al borde de una crisis. El clamor público se hacía ensordecedor, demandando acciones inmediatas y resultados. El eco del terror se propagaba, y la ciudadanía y los medios de comunicación, en una voz unánime, exigían la captura inmediata del enigmático y temido matataxistas, un apodo que ya resonaba con terror en toda la sociedad ecuatoriana. Un fantasma que sembraba el pánico en cada rincón. Fue entonces, en este clima de emergencia y apremio, cuando se llevó a cabo una reunión de carácter urgente entre las más altas esferas políticas y de seguridad del país, un encuentro de gabinete convocado para abordar la crisis que se descontrolaba. En esta cumbre, marcada por la gravedad de la situación, se tomó la decisión estratégica y crucial de convocar al mayor Fausto Terán, un oficial de renombre con una trayectoria impecable, que fungía como jefe de la Brigada de Delitos contra la Propiedad. Terán era un agente con una vasta experiencia en la resolución de casos complejos, particularmente en el ámbito de asesinatos en serie, y su reputación estaba cimentada en el conocimiento adquirido a lo largo de años de servicio. Había incluso participado en un par de cursos de especialización de alto nivel con el Buró Federal de Investigaciones, en Estados Unidos, y en Scotland Yard, en el Reino Unido, lo que lo convertía en la persona idónea y con el perfil más adecuado para enfrentar la crisis que asolaba la capital. Él era plenamente consciente de que resolver este tipo de crímenes representaba una tarea formidable, extraordinariamente difícil y que requería de un enfoque innovador. Por ello, con visión, determinación y un agudo sentido estratégico, decidió formar un grupo de élite, integrado por varios investigadores altamente capacitados y con habilidades especiales, al que bautizó con el acrónimo COI, Centro de Operaciones de Inteligencia. El COI tenía un único y trascendental objetivo: capturar al asesino de taxistas, ya fuera con vida o de cualquier otra manera, para detener la sangrienta racha de violencia que mantenía en vilo a la nación entera. Su misión era clara y no admitía fallos. No obstante, Terán no tardó en percatarse de una cruda realidad que complicaba aún más su ya difícil misión. Contaban con una cantidad extremadamente limitada de información relevante y confiable para la investigación. Los registros policiales y forenses existentes, que deberían haber sido la espina dorsal del caso, estaban documentados de manera deficiente, precaria y desordenada, lo que complicaba aún más la labor de análisis y conexión. Y es que, a pesar de que todas las víctimas habían sido ultimadas con una pistola de 9 milímetros, un dato que debería haber facilitado la recolección de pruebas, la Brigada de Homicidios contaba con apenas 5 casquillos y 3 proyectiles recuperados de las diversas escenas del crimen. Esta cifra era alarmantemente baja, si se consideraba que, en total, la lógica más elemental indicaba que debían existir al menos 35. Esta notoria discrepancia, la falta absoluta de evidencias cruciales y la evidente manipulación o desaparición de las mismas, despertaron una profunda y justificada inquietud en Terán, quien de inmediato comenzó a sospechar que algún agente de policía, o incluso varios, podían estar implicados, o al menos, obstruyendo deliberadamente la investigación. Ante esta grave y perturbadora sospecha de corrupción interna, decidió llevar a cabo la investigación de manera reservada, en la más estricta confidencialidad y a puerta cerrada, para evitar filtraciones y garantizar la integridad del proceso. Mientras tanto, los asesinatos continuaban, imperturbables, sumando un total alarmante de 14 víctimas, lo que aumentaba la presión, la sensación de urgencia y la impaciencia en la sociedad, que clamaba por una solución. Para no perderte ningún giro inesperado en esta investigación crucial y mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones, te animamos a suscribirte a nuestro canal ahora mismo.
Tu participación es clave para que sigamos desentrañando estos enigmas. La macabra certeza de una conspiración interna se cernía sobre la investigación. De hecho, en una de las últimas escenas de los crímenes, se encontró una nota escalofriante que dejaba un mensaje perturbador. Una declaración de intenciones que helaba la sangre. Primero fueron los taxistas, luego los homosexuales y después los camioneteros. Que se cuiden los perros de la OID. Oficina de Investigación del Delito. Esta amenaza no solo resultaba espeluznante por su contenido desafiante y la audacia desmedida de los criminales al retar a la autoridad, sino que además confirmaba, con una claridad irrefutable, las sospechas más profundas del mayor Terán. Él estaba ahora completamente convencido de que todos estos casos, inicialmente dispersos, atribuidos a distintos móviles y tratados como incidentes aislados, estaban inexorablemente relacionados, formando parte de una misma trama criminal. Un plan orquestado con una crueldad metódica. Una de las estrategias clave implementadas por el COI, bajo el liderazgo de Terán, había sido desplegar a varios agentes encubiertos en las calles de Quito, con la misión de recabar información vital desde el corazón del ambiente delictivo. Algunos de estos valientes oficiales, asumiendo un riesgo calculado pero mortal, conducían taxis, esperando que un pasajero sospechoso pudiera abordarlos, poniendo en juego sus propias vidas en la línea del deber. Una táctica arriesgada pero absolutamente necesaria para infiltrar el ambiente delictivo y obtener pistas directas que pudieran desentrañar la identidad del niño del terror y sus cómplices. La tensión era palpable en cada esquina de la ciudad y la espera de un avance era agónica. Para continuar con estas impactantes revelaciones y estar al tanto de cada nuevo contenido que publicamos, te invitamos a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. No te quedes fuera de la conversación y únete a nuestra comunidad. La tensión que se acumulaba en las calles de Quito alcanzó un punto de quiebre en la madrugada del miércoles 13 de enero de 1992. Uno de los agentes encubiertos, inmerso en su arriesgada misión y patrullando las solitarias vías, escuchó 4 disparos consecutivos cerca de un camino poco transitado que conectaba las parroquias de Calderón con Carapungo. Un sonido seco y contundente que rompió el silencio de la noche. Al instante pudo observar un taxi que se desplazaba a una velocidad vertiginosa, saliendo disparado del lugar de los hechos, lo que desencadenó de inmediato una persecución a alta velocidad, una carrera contra el tiempo y contra el crimen. En el interior del vehículo viajaban 4 jóvenes. Uno de ellos, con una audacia pasmosa y una determinación escalofriante, abrió fuego a través de una de las ventanas del automóvil en movimiento, intentando repeler a sus perseguidores y evidenciando una absoluta falta de miedo ante la autoridad. Pocos minutos después, el taxi se detuvo bruscamente en medio de la oscuridad, y los sospechosos lograron huir a pie, dispersándose rápidamente en la penumbra, a excepción de uno que no logró escapar. Luis Aníbal Quispe Pucha, un joven que, al igual que el misterioso niño del terror, apenas contaba con 15 años de edad. Este último fue aprehendido en el lugar de los hechos y trasladado de inmediato a las oficinas del COI para ser sometido a un riguroso y exhaustivo interrogatorio. Al mismo tiempo, otros agentes, que habían acudido al lugar alertados por los disparos, confirmaron el hallazgo de un cadáver en Carapungo, el mismo sitio donde había comenzado la persecución, tratándose del dueño del taxi, quien había sido ultimado de 4 disparos a quemarropa, un avance crítico y decisivo en la investigación, que empezaba a desvelar la identidad de los perpetradores y a confirmar las sospechas de un grupo juvenil organizado. Simultáneamente a la detención de Quispe, otro taxista, Pablo Enrique Ceballos, presentó una denuncia formal en la comisaría. Su declaración no era solo por intento de robo, sino también por intento de asesinato, aportando un testimonio clave que venía a reforzar las piezas del rompecabezas. Según su declaración, llevaba como pasajeros a un grupo de adolescentes que lo habían abordado en el norte de Quito. Un detalle que empezaba a unificar las narrativas. En un momento dado del trayecto, uno de estos jóvenes, con una frialdad perturbadora, extrajo una pistola de 9 milímetros e intentó arrebatarle el vehículo. Se produjo un forcejeo violento, desesperado, durante el cual Ceballos, en medio de la lucha por su vida, recibió un disparo en los testículos, una herida grave que lo dejó con secuelas. Sin embargo, con una valentía y una fortuna inmensas, logró liberarse de sus agresores y escapar con vida, aunque gravemente herido. A partir de este incidente, los investigadores comenzaron a considerar muy seriamente la posibilidad, que antes parecía remota,
de que la serie de crímenes estuviera siendo perpetrada por un grupo organizado de jóvenes delincuentes, cuya edad sorprendía por la magnitud de su violencia. Esta sospecha inicial, que en un principio pudo parecer descabellada, sería trágicamente confirmada tras lo sucedido el 13 de enero en Carapungo, cuando la detención de Quispe y la posterior investigación arrojaron luz sobre la composición, el liderazgo y el macabro modus operandi de la banda, solidificando la teoría de que adolescentes estaban detrás de los sangrientos sucesos que aterrorizaban la capital. El rostro del horror comenzaba a delinearse. Y era sorprendentemente joven. A pesar de la intensa presión psicológica y las técnicas de interrogatorio ejercidas por los agentes del COI, en un principio, Quispe negó con rotundidad haber participado en los hechos, aunque su nerviosismo era palpable, una señal inequívoca de su implicación. Se le mantuvo incomunicado, una medida habitual en este tipo de investigaciones para evitar la colusión. En horas de la mañana, para sorpresa de los investigadores, 3 jóvenes se presentaron en la comisaría afirmando ser amigos de Quispe. Su objetivo, aparentemente, era solo saber si se encontraba bien, pues, según ellos, estaban al tanto de su detención. Sin embargo, el arresto de Quispe N.O. había sido informado ni siquiera a la policía regular, lo que inmediatamente despertó las agudas sospechas del mayor Terán. Con su aguda perspicacia y su vasta experiencia, Terán ordenó que los muchachos fueran discretamente seguidos, poniendo en marcha un operativo de vigilancia sigiloso. Aquella noche, para consternación de todos, 9 amigos de Quispe fueron arrestados en un operativo sorpresa cerca de una discoteca, donde precisamente pretendían asaltar otro taxi, intentando replicar su patrón delictivo. En total, 8 varones y 2 chicas, con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, integrantes de una banda de asaltantes, fueron trasladados a la Oficina de Investigación del Delito. Allí, en los calabozos, la policía los interrogó exhaustivamente sobre su presunta participación en los brutales crímenes de los taxistas, buscando desesperadamente al cerebro detrás de la violencia que había paralizado la ciudad. La juventud de los detenidos solo añadía una capa más de horror a la ya complicada situación. Y aunque varios de ellos poseían antecedentes por delitos menores, como hurto o robo, ninguno se responsabilizó directamente por los asesinatos más graves, intentando deslindarse de la autoría material de los homicidios. Sin embargo, pocas horas más tarde, uno de los detenidos, quizás cediendo a la presión implacable del interrogatorio o al remordimiento que empezaba a corroer su conciencia, decidió confesarlo todo, rompiendo el pacto de silencio. Este aseguró que, si bien él y sus amigos estaban efectivamente involucrados en los robos y en el entorno delictivo, el verdadero asesino, el artífice de la violencia fatal, seguía prófugo de la justicia, y su nombre era Juan Carlos Hermosa Suárez, un adolescente que apenas contaba con 15 años de edad y que residía en la zona norte de la capital, un detalle que impactó a los investigadores por la juventud del presunto cabecilla. Se aclaró, además, que su nombre real era Juan Fernando Hermosa Suárez, pero por motivos desconocidos, prefería que lo llamaran Juan Carlos. Aparentemente todos los integrantes de la banda estaban aterrorizados por el temperamento volátil, impredecible y violento de Hermosa, quien ejercía una férrea autoridad basada en el miedo. De hecho, los había amenazado de muerte de forma explícita, advirtiéndoles que asesinaría a sus propias familias y a ellos mismos si osaban delatarlo, una muestra de su crueldad inherente. Aseguraron que siempre llevaba consigo una pistola de 9 milímetros, que era un tirador excelente, e incluso que poseía un par de granadas para defenderse. Esto último despertó cierta suspicacia y asombro entre los agentes, pues si bien parecía ser un joven indudablemente peligroso y sin escrúpulos, la posesión de armamento militar como granadas sonaba un tanto exagerado y difícil de creer para un adolescente de su edad, añadiendo un velo de misterio a su figura ya de por sí enigmática. Si te sientes atrapado por la compleja psicología detrás de estos crímenes y deseas comprender mejor los perfiles de los delincuentes más notorios, te invitamos calurosamente a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas nuestros análisis profundos y documentados. La madrugada del jueves 14 de enero de 1992, la ciudad se preparó para un desenlace inevitable. A las 2 de la madrugada se desplegó un vasto operativo conjunto, integrado por unidades de élite como el Grupo de Intervención y Rescate GRE y la Oficina de Investigación del Delito, OID, de la Policía,
con el objetivo primordial de arrestar a Hermosa por sorpresa, esperando que el factor sorpresa minimizara el riesgo. Uno de sus amigos, al confesar, había revelado la ubicación de la modesta casa que compartía con su madre, Zoila Amada Suárez, una mujer de aproximadamente 50 años de edad, ajena a los horrores que su hijo había perpetrado. Cuando uno de los equipos se disponía a irrumpir en la vivienda, con la máxima precaución, una enorme y ensordecedora explosión derribó uno de los muros de la residencia, sembrando el caos y la destrucción. Bajo los escombros quedaron sepultados 2 valientes agentes, quienes, afortunadamente, consiguieron sobrevivir a la impactante detonación, aunque con heridas significativas. Inmediatamente después de la explosión, se desató una feroz y prolongada balacera entre las fuerzas policiales y Juan Fernando Hermosa, quien, con una audacia increíble para su edad y en medio de la confusión, disparaba con su pistola desde los techos de las viviendas vecinas, mientras intentaba desesperadamente darse a la fuga, buscando una escapatoria imposible. Sin embargo, al percatarse de que estaba completamente rodeado por un cerco policial impenetrable y que no tenía ninguna escapatoria, finalmente se entregó y fue neutralizado por uno de los policías, quien procedió a ponerlo bajo arresto, concluyendo la intensa y violenta confrontación que había mantenido en vilo a todo el vecindario. Este momento marcó un punto de inflexión en la historia criminal del país, poniendo fin a una ola de terror. Cuando los miembros del grupo de intervención y rescate, con la adrenalina aún fluyendo por sus venas, finalmente lograron ingresar al domicilio devastado por la explosión, se encontraron con una escena devastadora y trágica. Hallaron el cadáver de la madre del sospechoso, Zoila Amada Suárez, quien había sido acribillada en el fuego cruzado, una víctima inocente e indirecta de la violencia desatada por su propio hijo y la respuesta policial. La autopsia subsiguiente, un proceso doloroso y necesario, dictaminó que recibió entre 19 y 20 disparos, provenientes de distintas direcciones. Un hecho que, eventualmente, supondría un enorme problema ético y legal, así como una fuente de controversia para las autoridades que participaron en la operación, generando un debate sobre el uso excesivo de la fuerza. Aún así, y a pesar de la tragedia colateral, tanto el COI, la OID como la policía consideraron la operación un éxito rotundo, pues habían logrado detener a uno de los criminales más peligrosos, escurridizos e inesperados de la época, logrando así contener la ola de terror que había asolado la capital. Tras su arresto, Juan Fernando Hermosa, con una frialdad que no correspondía a su corta edad, reconoció la autoría de 15 asesinatos, una cifra escalofriante y difícil de asimilar para un menor. Aunque los investigadores, basándose en las pruebas recabadas y los testimonios de sus cómplices, creían firmemente que podía estar involucrado en más de 20 homicidios. Él, con una frialdad perturbadora y una actitud desafiante, aseguró que el resto de la banda solo actuó como cómplices, y que él fue el único que empuñó el arma para ejecutar a las víctimas, asumiendo toda la responsabilidad de los disparos fatales y exonerando a los demás de la autoría material directa, un testimonio que revelaba la complejidad de su psique. Si deseas profundizar en estos complejos casos que la historia nos revela, y no perderte ninguna de nuestras investigaciones que arrojan luz sobre la oscuridad, te animamos a que te suscribas a nuestro canal. Cada historia es un viaje al pasado que no querrás perderte. Un paso más hacia la comprensión de la naturaleza humana. Hermosa, en un intento de racionalizar lo irracional, justificó sus crímenes con una lógica retorcida y desprovista de cualquier base moral, afirmando que sus víctimas eran, en su mayoría, ladrones de coches, lo que de alguna manera, según su distorsionada percepción, los hacía merecedores de su destino. Aseguró que el dinero y los bienes sustraídos los utilizaban para adquirir ropa, alcohol, drogas y artículos electrónicos, elementos que satisfacían sus necesidades y caprichos, un argumento que, lejos de explicar la brutalidad y la extensión de sus actos, solo exponía la vacuidad de sus motivaciones. Una de las mayores incógnitas que surgieron y persistieron en la investigación era cómo un adolescente de su edad, con los recursos limitados que se le presumían, había logrado conseguir una pistola de 9 milímetros, municiones en abundancia e incluso una granada. Armamento de guerra en manos de un menor. Hermosa, sin titubear y con una mirada desafiante, aseguró que las había comprado a 2 agentes de policía con quienes conversaba regularmente, una revelación explosiva que desencadenó de inmediato otra investigación, paralela y urgente,
para identificarlos y desmantelar cualquier posible complicidad interna dentro de la fuerza pública, evidenciando un profundo problema de corrupción sistémica. Ese mismo día, cientos de ciudadanos y dirigentes del gremio de los taxistas, hartos de la violencia y la inacción, se congregaron masivamente en las calles de Quito para exigir a las autoridades una acción decisiva y contundente para detener al asesino. Habían transcurrido más de 3 meses desde que se iniciara la ola de crímenes, y el gobierno estaba siendo duramente cuestionado por su aparente inacción y falta de resultados. El clamor popular se hizo ensordecedor. En nuestra búsqueda por desenterrar la verdad detrás de las sombras, contamos con tu valiosa participación. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad que no se conforma con lo superficial, sino que busca la profundidad de los hechos. La presión pública y mediática era ya insostenible. Una marea de indignación que amenazaba con desbordarse, lo que llevó al entonces presidente de la Nación, Rodrigo Borja, a tomar medidas drásticas y a asumir responsabilidades políticas. Destituyó de su cargo al jefe de la OID y al inspector nacional de investigaciones, en un intento de mostrar determinación y apaciguar a la opinión pública, asumiendo así las responsabilidades políticas por la crisis de seguridad que había sacudido al país. Además, solicitó formalmente la ayuda de las Fuerzas Armadas para coadyuvar en la resolución del caso, demostrando la gravedad y la complejidad extrema de la situación. Aunque en aquel preciso instante, el presidente ignoraba por completo que Juan Fernando Hermosa y su banda se encontraban declarando en las oficinas del COI ante el mayor Fausto Terán, en un momento crucial y trascendental de la investigación, el verdadero punto de inflexión. Cerca de las 15 horas, la policía y los integrantes del COI, con la certeza de haber logrado un avance sin precedentes, convocaron una rueda de prensa de alto impacto para comunicar a todo el país que, por fin, habían arrestado al responsable de la ola de crímenes que había aterrorizado a la capital. Lo que nadie esperaba, y lo que generó un asombro generalizado y una incredulidad total, es que el presunto autor de tantos horrores, de tanta violencia indiscriminada, se tratase de un chico de apenas 15 años de edad, un dato que desafiaba toda lógica, toda expectativa y toda comprensión adulta. La imagen de un adolescente como el cerebro de tales atrocidades grabó una cicatriz profunda en la memoria colectiva del Ecuador, cuestionando las bases de su sociedad y la inocencia de la juventud. Hermosa, con una voz serena y desapasionada que contrastaba brutalmente con la magnitud y la crueldad de sus actos, y una mirada que reflejaba un vacío inquietante, una ausencia total de empatía, reconoció ante docenas de periodistas ávidos, cuyas cámaras y grabadoras registraban cada palabra, haber quitado la vida a un total de 15 personas. Afirmó, sin el menor asomo de remordimiento ni una pizca de arrepentimiento, que disparaba a los taxistas cuando estos se resistían a los robos que él y su banda perpetraban, buscando una justificación en la desobediencia de sus víctimas. Y también de forma aún más perturbadora por lo trivial de la motivación, cuando, según su percepción subjetiva y distorsionada, cobraban más de lo debido por un viaje, una justificación tan insignificante como macabra para arrebatar una vida humana. Si bien admitió que su pandilla de amigos solía acompañarlo durante los asaltos, colaborando en la logística delictiva, se responsabilizó enteramente de todos los crímenes. Y no manifestó remordimiento alguno por la vida de sus víctimas, mostrando una desconexión total con el sufrimiento ajeno. De hecho, la frialdad calculada de su relato, la manera en que describía los homicidios con una calma pasmosa, dejó conmocionado a todo Ecuador. Y los medios de comunicación, con una unanimidad casi perfecta y sin dudarlo un instante, lo bautizaron nuevamente como el Niño del Terror, un nombre que se grabaría de forma indeleble en la memoria colectiva del país, representando el horror de una maldad incomprensible, surgida de la juventud, y un símbolo del fracaso social ante la violencia precoz. Juan Fernando Hermosa Suárez, cuyo nombre resonaría con una mezcla de horror y fascinación, vino al mundo en el cantón Chuchufindi, ubicado en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, un 28 de febrero de 1976. Un año más tarde, su vida daría un giro significativo y crucial cuando fue dado en adopción. Sus padres biológicos, sumidos en una situación de bajos recursos económicos y enfrentando una precariedad que no les permitía cubrir las necesidades básicas, se vieron en la difícil y dolorosa situación de no poder mantenerlo, una circunstancia que, sin duda,
marcaría el inicio de su compleja y atormentada existencia, sembrando semillas de abandono en su psique. Su nueva familia adoptiva, compuesta por el matrimonio de Rafael Olivo Hermosa y Zoila Amada Suárez, residía inicialmente en la ciudad de Babahoyo, pero se mudarían hacia el norte de Quito a principios de la década de los 80, buscando mejores oportunidades. Cuando Hermosa contaba con tan solo 7 años de edad, Gloria, su hermana biológica, lo visitó y le reveló la verdad sobre su adopción, un secreto que hasta entonces se le había ocultado. Rafael, su padre adoptivo, afirmaría en una entrevista concedida años después que, tras aquel suceso, tras el conocimiento de su origen biológico y el abandono, Hermosa nunca más volvió a ser el mismo, experimentando un cambio profundo, preocupante e inexorable en su personalidad y comportamiento, como si un velo de oscuridad se hubiera cernido sobre su joven espíritu. Este momento se considera un punto de inflexión en su descenso hacia la violencia. La transformación fue palpable y escalofriante. No solo se convirtió en un muchacho conflictivo, problemático y con una actitud desafiante ante la autoridad y las normas sociales, sino que, de una manera verdaderamente escalofriante, comenzó a desquitarse con los animales, ejerciendo sobre ellos un poder que le era negado en otros aspectos de su vida. Con apenas 7 años, con una frialdad perturbadora y por mero placer sádico, decapitaba gallinas y gatos, y aún más macabro, coleccionaba las cabezas de sus víctimas en su habitación como trofeos de sus actos de crueldad, un indicio temprano y alarmante de una psique profundamente perturbada y sin límites morales. Cuando cursaba el 2º grado de primaria, se esparcía el rumor, susurrado con temor y repulsión, de que Hermosa llevaba gatos a la escuela y los decapitaba con un cuchillo frente a un grupo de compañeros, para luego, en un acto grotesco que superaba la comprensión y el horror, beberse la sangre, un ritual que lo sumía en una oscuridad aún mayor. Cierto día, una de las maestras, horrorizada, encontró la cabeza de un gato en su escritorio y dio aviso de inmediato a la rectoría, pero, lamentablemente, no se tomó ninguna medida efectiva, contundente o terapéutica al respecto, una omisión que, en retrospectiva, resultaría trágica y fatal, perdiendo una oportunidad crucial de intervención. Al día siguiente, el chico, con una audacia desafiante y una actitud que rayaba en la provocación, se presentó ante la rectora de la escuela. Extrajo un gato de su mochila, lo decapitó con la misma frialdad y se bebió su sangre delante de ella, en un acto deliberado que buscaba demostrar, sin lugar a dudas, que él era el responsable y que no temía las consecuencias. Tras este escalofriante episodio, fue inmediatamente expulsado del centro educativo, marcando un punto de no retorno en su irreversible descenso hacia la violencia y la marginalidad. Este incidente fue un grito de auxilio desatendido. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejarán sin aliento, y para entender la espiral de violencia, te invitamos calurosamente a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de exploradores de la verdad. Continuaría, sin freno aparente, degollando y diseccionando animales, posiblemente para saciar sus fantasías sádicas en aumento, que cada vez eran más exigentes y complejas, pero también, de manera inconsciente, para llamar la atención que tanto anhelaba y que sentía que le era negada por su entorno familiar y social, una búsqueda desesperada de reconocimiento, aunque fuera a través del horror. Tras estos incidentes cada vez más violentos y explícitos, decidió abandonar definitivamente los estudios, desinteresándose por completo de cualquier intento de educación formal, y se dedicó de lleno a realizar hurtos y robos menores en las calles de la capital, adentrándose de lleno en el mundo delictivo, que le ofrecía una falsa sensación de control y poder. Aunque pasaba una gran parte del día delinquiendo y vagando por las calles, inmerso en la vida criminal, por las noches regresaba a su hogar para cuidar de su madre, pues ésta padecía de artritis y sordera, lo que la hacía dependiente de él. Una faceta contradictoria en su personalidad. Mientras tanto, su padre se ausentaba de casa durante varios días consecutivos, debido a que debía atender unas tierras en la provincia de Sucumbíos, dejando al joven Hermosa como el único cuidador responsable, una carga que sin duda influía en su desarrollo emocional y que lo exponía a una presión temprana y desmedida. La ausencia de figuras paternas estables y el ambiente de vulnerabilidad se convirtieron en un caldo de cultivo para su mente en formación.
A la edad de 13 años, Hermosa tomó la decisión de sustraer un vehículo junto a un grupo de muchachos. Una incursión más audaz y ambiciosa en el mundo del crimen, marcando un ascenso en su escalada delictiva. Sin embargo, en esta ocasión, fueron detenidos por las autoridades y enviados a una institución de menores, un centro de reclusión juvenil diseñado para la rehabilitación, desde donde, con una astucia precoz, se fugaría al poco tiempo, demostrando su capacidad de evadir la autoridad y la fragilidad del sistema. Sería nuevamente arrestado a la edad de 15 años, esta vez por el robo de una bicicleta, un delito aparentemente menor que, sin embargo, lo llevó de nuevo a la institucionalización, siendo enviado al Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero. Fue en este lugar de reclusión donde conocería a Luis Aníbal Quispe, un muchacho de su misma edad y que también se dedicaba al robo, forjando entre ambos una amistad que, sin saberlo, marcaría el destino de los dos y los vincularía a una cadena de horrores. Según el testimonio de Quispe, un relato que arrojó luz sobre la dinámica interna del centro, Hermosa era constantemente acosado y maltratado por otros internos del penal, víctimas de un sistema violento. Él, Quispe, decidido a defender a su nuevo amigo, intervino en varias ocasiones para protegerlo, por lo que ambos forjaron una estrecha amistad, basada en la lealtad y la necesidad mutua de protección. Dentro del hostil y peligroso ambiente carcelario, la amistad se cimentó en la adversidad y la violencia compartida. Para adentrarte aún más en los laberintos de la mente criminal y entender las complejas relaciones que se tejen en la oscuridad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Explora con nosotros las historias que te mantendrán pegado a la pantalla. Poco después, ambos jóvenes, con una determinación inusual para su edad y movidos por el deseo de libertad, idearon un ingenioso y audaz plan para escapar de la correccional, evidenciando una vez más las deficiencias del sistema penitenciario juvenil. Reclutaron a otros 4 internos, formando un pequeño grupo de conspiradores, y se acercaron a uno de los guardias, portando baldes llenos de excremento que habían logrado rescatar astutamente de las letrinas del lugar. Amenazaron al hombre, un guardia que se encontraba en una posición vulnerable, con lanzarles el contenido fétido en la cabeza si no los dejaba pasar, utilizando la repulsión como arma. El guardia, aterrorizado por la amenaza y la insólita situación, una agresión tan poco convencional, huyó despavorido. Y los 6 jóvenes pudieron darse a la fuga con relativa facilidad, evidenciando las mínimas y deficientes medidas de seguridad de dicho centro, que se mostró incapaz de contener a estos jóvenes delincuentes. Una vez en la calle, con la libertad momentánea en sus manos, Hermosa, con una ambición creciente y una visión delictiva más elaborada, le propuso a su nuevo amigo, Quispe, formar una banda para realizar delitos más avesados, con mayores riesgos, y por ende, generar mayores ingresos económicos, elevando la apuesta criminal. El grupo llegó a reclutar a más de 10 miembros, con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. Y aunque seguían robando bicicletas como práctica habitual, una forma de subsistencia y un entrenamiento para crímenes mayores, Hermosa y Quispe aspiraban, con una determinación inquietante, a convertirse en ladrones de coches. Un objetivo mucho más ambicioso y lucrativo, que prometía una vida de excesos y poder. El problema fundamental que enfrentaban estos jóvenes aspirantes a ladrones de coches era que ninguno de los 2 líderes de la banda sabía manejar un automóvil, una paradoja en su plan de robo. Así que, con una determinación inusual para su edad y una pragmática visión delictiva, le pagaron a un taxista para que les enseñara a conducir, invirtiendo sus escasos recursos en una habilidad esencial para sus futuras fechorías. Aprendieron a hacerlo, irónicamente, en un taxi de la marca Sanremo, el mismo tipo de vehículo que más tarde se convertiría en su blanco predilecto y en el escenario de sus crímenes más atroces. El primer robo de coche que perpetraron fue el de un Hyundai Accent. Y aunque milagrosamente no hirieron al dueño del vehículo, se volcaron en la carretera mientras huían a toda velocidad, en una demostración de su inexperiencia y temeridad, salvándose de forma casi providencial de una muerte segura. Aquella experiencia, lejos de disuadirlos o infundirles miedo, resultó frustrante para ambos muchachos, por lo que, con una obstinación peligrosa, decidieron volver a intentarlo, esta vez escogiendo un taxi marca Sanremo, modelo Chevrolet Forza, con el cual se sentían mucho más familiarizados tras sus lecciones de manejo. Tras el segundo robo, serían detenidos por un par de agentes en un registro rutinario de carreteras. Una situación que parecía poner fin a su carrera criminal.
pero esta vez venían preparados para la contingencia, demostrando una astucia precoz, una capacidad de anticipación alarmante y una clara evidencia de que su red de influencias ya operaba. Si bien reconocieron que se trataba de un automóvil robado, lejos de mostrar arrepentimiento, presentaron a los agentes un par de identificaciones falsas, elaboradas con sorprendente habilidad, y se hicieron pasar, con gran desparpajo y maestría, por hijos de oficiales de alto rango, utilizando el prestigio y el miedo a la autoridad como un escudo. La treta, sorprendentemente, funcionó a la perfección, revelando la corrupción incipiente dentro de las fuerzas del orden. Los policías, en lugar de cumplir con su deber, vieron en la situación una oportunidad para hacer negocio ilícito y les ofrecieron dinero a los jóvenes delincuentes por cambiar las llantas del vehículo robado por otras viejas. A lo que ambos chicos accedieron sin dudarlo, aprovechándose de la corrupción institucional y afianzando sus contactos. Hermosa y su banda de delincuentes, ya familiarizados y cómodos con esta mecánica corrupta, repetirían esta estrategia una y otra vez para obtener dinero fácil cada vez que robaban un vehículo, contando con la complicidad activa de la propia policía, lo que revelaba un profundo y preocupante problema institucional que minaba la confianza pública. Sin embargo, existía un problema recurrente para los jóvenes, y es que muchos de los taxistas de la capital, ya alerta por la creciente ola de inseguridad y la falta de protección, tomaban precauciones y generalmente iban armados con garrotes o machetes en caso de que alguien intentara robarles, una medida de autoprotección desesperada en un ambiente cada vez más hostil y peligroso. La confrontación armada se hacía inminente y letal. ¿Te atreves a seguir desentrañando los oscuros secretos que esconde esta trama? Suscríbete a nuestro canal para no perderte las revelaciones más impactantes y unirte a la búsqueda de la verdad. Esta situación de autodefensa por parte de los taxistas, que comenzaban a resistirse con desesperación a los robos, motivó a Hermosa a dar un paso más en su implacable escalada criminal. Comprendiendo la necesidad de una ventaja decisiva, conversó con el cabo Wilson Romero Vicuña para conseguir un arma de fuego, una pistola que le diera la superioridad necesaria en sus fechorías, transformando el robo en asesinato. Mientras que las municiones, esenciales para el funcionamiento del arma, las compraba directamente al agente de policía Rafael Pucha Isela, lo que reitera la lamentable y descarada complicidad de algunos miembros de la fuerza pública, quienes se convertían en proveedores de un asesino en ciernes. Es muy posible, por la dinámica de los hechos y la audacia de Hermosa, que la adquisición de la granada de guerra, con la que luego atacaría a la policía durante su captura, también fuera a través de este mismo medio corrupto e ilegal, alimentando el arsenal delictivo del joven. Fue entonces, con el acceso a armamento letal y la impunidad que le otorgaba la corrupción policial, cuando comenzaron los asesinatos en la ciudad de Quito, marcando un punto de inflexión sangriento y definitivo en su historial delictivo. El robo dejó de ser el fin y se convirtió en un pretexto para la violencia más extrema. Tras el arresto de los 2 oficiales implicados en la venta de armas y municiones, se desató una enorme polémica a nivel nacional en torno al caso. Sobre todo porque tanto Hermosa como Quispe, con una desfachatez increíble y un absoluto desprecio por la ley, iban a retirar las cajas de municiones en las mismas dependencias de la Oficina de Investigación del Delito, mientras que toda la policía, ajena a esta complicidad, estaba tras sus pasos. Una ironía macabra que ponía en evidencia la profunda podredumbre y la infiltración de la corrupción en el sistema. Hermosa, en un acto de extrema audacia y desafío público que conmocionó a la nación, incluso encaró en televisión al cabo Wilson Romero Vicuña, acusándolo públicamente y sin titubear de haberle vendido el arma homicida, una revelación que dinamitó la credibilidad de la institución policial y encendió aún más el debate sobre la corrupción. Tras varios exámenes psicológicos exhaustivos, llevados a cabo por expertos forenses, se pudo llegar a la conclusión de que Juan Fernando Hermosa no padecía de ninguna enfermedad mental catalogable en el sentido tradicional de la psiquiatría, lo que descartaba la locura como excusa. En cambio, se trataba de un joven con un trastorno antisocial de la personalidad, comúnmente conocido como psicopatía, lo que explicaba de manera contundente su alarmante falta de empatía, su insensibilidad y su total ausencia de remordimiento por los crímenes cometidos. Era extremadamente inteligente, dotado de una memoria fotográfica asombrosa,
e incluso colaboró en la investigación, guiando a los agentes al proporcionar las fechas y lugares exactos de los asesinatos con una precisión escalofriante que dejó a todos perplejos y evidenciaba su mente metódica. Era el líder indiscutible de la banda, a pesar de ser el de menor edad, y todos le temían por su carácter impredecible, violento y su capacidad de ejercer una influencia dominante. Aunque el móvil aparente de sus crímenes era el robo, se mostró incapaz de explicar la verdadera motivación profunda de sus actos, la raíz de su maldad, y se limitaba a culpar a las víctimas por no colaborar durante los asaltos, invirtiendo la responsabilidad y justificando su violencia con una lógica perversa. Sumérgete en las profundidades de la mente criminal con nosotros. Suscríbete al canal para seguir explorando estos misterios y comprender los motivos detrás de los crímenes más impactantes. Tampoco fue claro, en sus declaraciones posteriores, con respecto a por qué decidió asesinar específicamente a personas homosexuales, un aspecto que añadió un velo de misterio y confusión a su ya intrincada y macabra historia. Solo se pudo averiguar que su cómplice más cercano, Luis Aníbal Quispe, era efectivamente homosexual, y quizás aquello tenía alguna relación, directa o indirecta, con su accionar, en vista de que parecían mantener una buena amistad, aunque la conexión nunca fue del todo esclarecida o admitida por Hermosa. Poco después, en un giro inesperado que complicó aún más la investigación y la percepción pública, Hermosa se retractaría de sus confesiones iniciales y acusó a un general retirado llamado Geoffrey Lima de haberlos contratado, a él y a su banda, para cometer los asesinatos, añadiendo una capa de conspiración de alto nivel a la ya compleja trama. Hasta donde se pudo averiguar, la hija de este hombre había sido violada por un taxista y, posteriormente, en un acto de desesperación, se había quitado la vida, lo que, según Hermosa, era el móvil del encargo y la razón de su venganza. Se trataba de una acusación extremadamente grave, con implicaciones militares y políticas, y se inició de inmediato una investigación paralela al respecto. Pero los agentes no tardaron en descubrir que todo era una elaborada mentira del joven criminal, una fantasía orquestada, un intento desesperado y astuto de desviar la atención de sus verdaderas motivaciones y sembrar aún más confusión entre los investigadores y la opinión pública. Su capacidad de manipulación era tan peligrosa como su violencia. Para no perderte ningún detalle de estos escalofriantes relatos y estar al tanto de todo nuestro contenido exclusivo, te invitamos de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando y revelando la verdad, sin importar cuán oscura sea. Se les acusó, con vehemencia y pruebas que sembraban la duda, de negligencia, e incluso de haber llevado a cabo una ejecución extraoficial, sembrando dudas profundas sobre la legitimidad de sus acciones y la moralidad de sus métodos. Sin embargo, en su momento, el gobierno los condecoró por haber atrapado al asesino, y de esta manera, resolver el caso, una postura que generó aún más controversia y profundizó la brecha entre la percepción pública y la narrativa oficial. En el año 2015, la Fiscalía General del Estado, bajo una nueva administración y con una renovada perspectiva sobre los derechos humanos, abrió una investigación formal en contra del comandante general de la policía de la época, además de otros 12 miembros del Grupo de Intervención y Rescate, buscando reexaminar los eventos. La dirección de la Comisión de la Verdad y los Derechos Humanos de la Fiscalía consiguió inculpar como autor material del asesinato de Zoila Amada Suárez a un agente identificado como Francisco C., el cual, finalmente, sería sobreseído en octubre del año 2016, dejando muchas preguntas sin respuesta, un sentimiento de justicia incompleta y la sombra de la impunidad sobre un caso que sigue dividiendo a la sociedad ecuatoriana. La verdad sobre el niño del terror es más retorcida de lo que imaginas y las sombras de su historia, un legado de violencia y misterio, siguen persiguiendo a Ecuador hasta el día de hoy. No creerás lo que un joven de 15 años fue capaz de hacer y cómo su legado de terror continúa sacudiendo al país. Para no perderte estas revelaciones que cambiarán tu forma de ver el crimen y la justicia, asegúrate de suscribirte ahora mismo a nuestro canal y forma parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Nos vemos en el próximo escalofriante relato que te quitará el aliento.